Hola, y bienvenido a este rincón del alma. Aquí no contamos historias perfectas, contamos las que duelen y sanan, las que empiezan en el silencio. Si tu corazón ha llorado, estás en el lugar correcto. Gracias por estar aquí. Que esta historia te abrace. El último café de la abuela. Una historia de amor familiar, secretos culinarios, segundas oportunidades y el poder sanador de los pequeños rituales. Protagonizada por una joven chef que regresa a su pueblo tras una tragedia y descubre que la receta que buscaba no estaba en los fogones, sino en el corazón de quien más amó. El correo llegó un martes lluvioso, con el asunto más simple y devastador. Tu abuela falleció. La cafetería cierra en una semana. Camila no lloró. No en ese momento. Se limitó a cerrar la laptop, quitarse el delantal de chef del restaurante más prestigioso de Madrid y caminar hasta el balcón. Allí, entre macetas de hierbas aromáticas y el humo de la ciudad, respiró hondo y sintió por primera vez en años el vacío de no tener hogar. Su abuela, doña Elena, había sido su todo. La crió desde los 5 años, cuando sus padres murieron en un accidente de carretera. Y en su pequeña cafetería de pueblo, el Rincón del Café, le enseñó que el amor no se dice. Se cocina. Cada taza tiene un alma, mija le decía, mientras molía granos a mano. Y si no le pones el corazón, solo es agua caliente. Camila se fue a los 18, con una maleta y un sueño, ser la mejor chef del mundo. Nunca volvió. Solo llamadas breves, postales frías, excusas elegantes. Ahora, con 28 años y una estrella Michelin en su currículum, tenía todo. Menos paz. Tomó el primer vuelo a Chile. Al llegar al pueblo, encontró la cafetería tal como la recordaba, fachada azul celeste, macetas de geranios, olor a canela y café recién hecho. Pero las sillas estaban vacías. Las luces, apagadas. Y en la puerta, un letrero escrito a mano. Cerrado para siempre. Gracias por 50 años de amor. Camila entró. Sobre la mesa del rincón favorito, había una taza fría. Y una carta. Si estás leyendo esto, es porque volviste. Bienvenida a casa, mija. Ahora, termina lo que empecé. Y debajo, una llave. La llave de la receta secreta que nunca quiso compartir. La llave era antigua, de bronce, con una pequeña inscripción casi borrada, recuerdos. Camila la giró en sus dedos, recordando las veces que su abuela le decía: el secreto del café no está en los granos, mija. Está en lo que dejas atrás cuando lo preparas. Pero nunca le permitió ver la receta. Cuando estés lista, la sentirás, decía, con una sonrisa enigmática. Ahora, con el corazón en la garganta, Camila recorrió la cafetería. Nada había cambiado. Las tazas de porcelana blanca con borde dorado. Los frascos de especias etiquetados con letra cursiva. El viejo molino de café, con su manivela de madera pulida por décadas de uso. Fue allí donde lo vio. Una rendija en la base del molino, apenas visible si no se sabía que existía. Con manos temblorosas, insertó la llave. Un compartimento secreto se abrió con un suave chasquido. Dentro, no había una receta escrita. Había un diario encuadernado en cuero, con el nombre de su abuela grabado en la tapa. Elena Rojas, 1953. Camila se sentó en el suelo, entre sacos de café y el olor a madera vieja, y abrió la primera página. Hoy conocí al hombre que cambiará mi vida. Se llama Mateo. Trabaja en el puerto. Me trajo un ramo de jazmines y me dijo: tu café sabe a hogar. No sé si es amor. Pero por primera vez, quiero quedarme en un lugar. Camila frunció el ceño. Nunca supo que su abuela tuvo un amor antes de dedicarse a criarla. ¿Quién era Mateo? ¿Y por qué nunca lo mencionó? Pasó las páginas. Los años pasaban, bodas, nacimientos, recetas nuevas. Pero en 1989, una entrada la dejó helada. Hoy enterré a mi hijo y a mi nuera. Me dejaron a Camila, de 5 años, con los ojos llenos de preguntas y el corazón roto. Juré que nunca más amaría tanto. Porque el dolor de perderlos es peor que la muerte. Camila contuvo el aliento. Su abuela se amó a sus padres.
Y los lloró todos los días. Pero lo más impactante estaba al final del diario. Una nota escrita con letra temblorosa, fechada una semana antes de su muerte. Si Camila regresa, dile que la receta secreta no es de café. Es de perdón. Y está en el sobre azul, detrás del retrato. Camila corrió al salón. Detrás del viejo retrato de su abuela joven, encontró un sobre. Lo abrió. Dentro, una foto desgastada. Su abuela, sonriendo, con un hombre de ojos cálidos y una niña pequeña que se parecía a ella. En el reverso, una frase: nuestra familia. Antes de que el mundo se rompiera. Y en ese instante, Camila entendió. Su abuela no solo perdió a sus padres. Perdió a su propio hijo. Porque su padre era el hijo de doña Elena. La foto temblaba en las manos de Camila como si tuviera vida propia. Esa niña era su madre. Y el hombre de ojos cálidos, Mateo, no era un extraño. Era su abuelo. Pero su abuela nunca le habló de él. Nunca mencionó que tuvo un esposo. Nunca dijo que su padre era su hijo. Confundida, regresó al diario y buscó con desesperación. Entre las páginas amarillentas, encontró la verdad. Mateo murió en el mar cuando mi hijo tenía 10 años. Se fue en un barco pesquero y nunca regresó. Mi hijo lo buscó durante años. Hasta que un día, también se fue. Y me dejó a su hija. Camila cerró los ojos. Su padre no solo perdió a su padre. Perdió su rumbo. Y su abuela, al criarla, no solo la salvó. Se redimió a sí misma. Pero había algo más. En la última página del diario, una nota escrita con tinta diferente. El café secreto se llama Segunda Oportunidad. Solo se prepara cuando alguien vuelve a casa. Ingredientes: una cucharada de arrepentimiento. 2 de perdón. Una pizca de lágrimas verdaderas. Y el corazón dispuesto a sanar. Camila se levantó y fue a la cocina. Encendió la vieja estufa de leña. Puso la cafetera de cobre que su abuela usaba solo en ocasiones especiales. Y siguió los pasos que recordaba desde la infancia. Pero al servir la taza, algo no sabía igual. Faltaba algo. Faltaba el alma. Fue entonces cuando, al limpiar el estante de especias, encontró un frasco escondido detrás de la canela. Estaba etiquetado, para cuando vuelvas. Dentro, no había especia. Había una carta. Mija. Si estás leyendo esto, es porque intentaste hacer el café y supiste que algo faltaba. No es la receta. Es la verdad. Tu padre no murió en un accidente. Se fue. No por no amarte, sino porque no supo cómo ser padre después de perder a su propio padre. Y yo, no supe cómo perdonarlo. Pero tú eres nuestra segunda oportunidad. Abuela. Camila se desplomó en el suelo de la cocina, llorando como no lo hacía desde niña. No por el abandono. Por la carga que su abuela cargó en silencio durante décadas. Y en medio de las lágrimas, el café comenzó a oler diferente. Porque esta vez, ella también estaba poniendo su corazón en la taza. Una semana después, mientras limpiaba el almacén trasero, un espacio que su abuela siempre mantuvo cerrado con llave, Camila encontró una caja de madera bajo un montón de sacos de café viejos. Estaba marcada con una sola palabra: perdón. Dentro, había ropa de bebé desgastada, un osito de peluche con un ojo perdido, y una carta dirigida a mi hija Camila. La letra era torpe, como si hubiera sido escrita con prisa o con lágrimas. Hoy cumples 1 año. Estoy en un pueblo costero, trabajando en un barco. No soy el padre que mereces. Pero cada noche, miro las estrellas y te pido que algún día me entiendas. Tu abuela me dijo que si volvía, te confundiría. Que era mejor que crecieras pensando que estaba muerto. Que creyendo que te abandoné. Pero la verdad es esta. Me fui porque no sabía cómo mirarte sin ver a tu madre. Y a mi padre. Y a todo lo que perdí. Si algún día lees esto, no me busques. Solo, perdóname. Papá. Camila se llevó la carta al pecho, como si pudiera absorber el dolor de ese hombre que nunca conoció. ¿Por qué?
Abuela, susurró, ¿por qué me mentiste? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Su abuela no mintió por crueldad. Mintió por amor. Esa noche, no durmió. Caminó por las calles del pueblo, con la carta en la mano, preguntándose si su padre aún vivía. ¿Y si estaba cerca? ¿Y si, como ella, también había regresado? Al amanecer, fue a la oficina de correos. Busco a alguien, dijo a la señora que llevaba allí 40 años. Se llama Andrés Rojas. Era hijo de doña Elena. La mujer palideció. ¿Andrés? ¿Sí lo conoce? Vive en el Faro Viejo, al norte del puerto. Nunca sale. Pero cada mes, envía una carta a esta cafetería. Aunque sabe que ya no hay quien la reciba. Camila corrió. Corrió como si su vida dependiera de ello. Y cuando llegó al faro, vio a un hombre de espaldas, mirando el mar, con el mismo perfil que en la foto de su abuela. Se detuvo a unos metros. Papá, susurró. El hombre se giró. Sus ojos, idénticos a los suyos, se llenaron de lágrimas. No merezco ese nombre, dijo, con la voz quebrada. Pero yo. Camila dio un paso adelante. Te necesito para merecerlo. Y en ese instante, entre el olor a sal y el grito de las gaviotas, dos corazones rotos comenzaron a sanar. El faro olía a sal, madera húmeda y soledad antigua. Andrés no invitó a Camila a entrar. Solo señaló un banco de piedra frente al mar. No tengo café, dijo. Solo agua de lluvia y pan duro. Yo sí tengo café, respondió ella. El de abuela. Sacó de su bolso una termo de metal, el mismo que usaba su abuela para llevar café a los pescadores en invierno. Lo abrió. El aroma se elevó como una oración, canela, cardamomo, una pizca de naranja y algo más. Algo que solo el corazón puede medir. Andrés inhaló profundamente. ¿Ella te enseñó la receta? No, dijo Camila. Me enseñó a sentirla. Le sirvió una taza. Él la tomó con manos temblorosas, como si sosteniera algo sagrado. Bebió un sorbo. Y lloró. Sabe a casa, susurró. Porque lo es, dijo Camila. Abuela decía que el café no se hace con granos. Se hace con recuerdos. Durante horas, hablaron. Andrés le contó cómo, tras la muerte de su padre en el mar, se perdió en el alcohol, en los viajes, en la culpa. Cuando tu madre murió, me rompí del todo. No supe cómo mirarte sin verla a ella, sin ver mi fracaso. Así que me fui. Pero cada mes, escribía una carta. Y cada año, en tu cumpleaños, venía al pueblo, y dejaba flores en la cafetería. Nunca las vi, dijo Camila. Abuela las quemaba. Lo sé, respondió él. Me lo dijo una vez. Mientras ella crea que estás muerto, puede odiarte. Pero si sabe que elegiste irte, no sabrá cómo perdonarte, ni perdonarse a sí misma. Camila entendió entonces la verdadera carga de su abuela. No solo criar a una nieta huérfana, sino protegerla del dolor de un abandono que no era rechazo, sino desesperanza. Pero ahora, dijo Andrés, mirándola a los ojos. ¿Me perdonas? Camila no respondió con palabras. Se levantó, fue a la pequeña cocina del faro y preparó otra taza. Esta vez, añadió un ingrediente nuevo. Una lágrima suya, caída sobre el azúcar. Esta es la receta completa, dijo, entregándosela. Segunda oportunidad. Y cuando él la bebió, no solo probó café, probó el perdón. Al atardecer, Camila tomó su mano. Vamos a casa. ¿Aún hay casa? Siempre hubo, dijo ella. Solo faltabas tú para abrirla. Y mientras caminaban de regreso al pueblo, el faro dejó de ser un refugio de soledad. Y se convirtió en el lugar donde el amor volvió a encenderse. Reabrir el rincón del café no fue fácil. Las tuberías estaban oxidadas, las sillas rotas, el horno de leña lleno de ceniza vieja. Pero Camila y Andrés trabajaron desde el amanecer hasta la medianoche, limpiando, reparando, recordando. Abuela siempre decía que el café se hace con las manos limpias. Y el corazón en paz, dijo Camila, mientras pulía las tazas. Entonces hoy, por primera vez en 30 años,
Tengo las dos cosas, respondió Andrés, con una sonrisa tímida. El día de la reapertura, colgaron un nuevo letrero bajo el antiguo. Reabierto con amor. Porque nunca es tarde para volver a casa. No hubo fanfarria. Solo una taza de café humeante en cada mesa y el silencio expectante del pueblo. Pero al mediodía, una anciana entró. Era la señora Clara, la panadera del mercado, amiga de doña Elena desde la juventud. Vine a traerte esto, dijo, entregándole a Camila un sobre azul. Lo dejó tu abuela antes de morir. Dijo, dáselo el día que el café vuelva a oler a esperanza. Camila abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta. Mija. Si estás leyendo esto, es porque no solo volviste, sino que trajiste de vuelta lo que más amé. Esta cafetería, tu padre y tu corazón. Hoy no te doy recetas. Te doy una misión. Que este lugar no sea solo para tomar café, sino para sanar. Porque cada taza que sirvas será un abrazo para quien lo necesite. Y si algún día dudas, recuerda. El mejor ingrediente no se compra. Se entrega. Abuela. Camila leyó la carta en voz alta, con las lágrimas corriendo por su rostro. La señora Clara asintió. Tu abuela era sabia. Sabía que el dolor no se cura solo. Se comparte. Esa tarde, Camila anunció algo nuevo. A partir de hoy, el rincón del café tendrá un rincón especial. Las tazas del corazón. Cualquiera que llegue con una historia que duela, tomará café gratis. Y si quiere, la contará. Si no, se quedará en silencio. Pero nunca estará solo. Al día siguiente, un joven entró con los ojos hinchados. Mi novia me dejó, dijo, con la voz quebrada. Camila le sirvió una taza. ¿Quieres hablar? No, respondió él. Solo, sentir que alguien sabe que duele. Y mientras bebía, el café hizo lo que las palabras no pudieron. Lo acompañó en su dolor. Así, poco a poco, el rincón se convirtió en refugio. Viudas, padres ausentes, jóvenes perdidos. Todos se encontraban en una taza de café. El primer paso hacia la sanación. Y en cada grano molido, el legado de doña Elena seguía vivo. Una mañana, mientras rellenaba el azucarero de porcelana, el mismo que su abuela usaba solo para los domingos, Camila notó que pesaba más de lo normal. Al sacudirlo, algo tintineó en el fondo. Con cuidado, desatornilló la base. Dentro, una pequeña cápsula de metal, sellada con cera blanca. La abrió. No era una carta. Era una semilla y una nota escrita en papel de arroz. Esta es la semilla del café que plantó Mateo el día que nací. Lo trajo de Colombia, donde trabajó antes de conocerme. Dijo que este grano no era especial por su sabor, sino porque crecía en la sombra y florecía en el dolor. Si algún día el café pierde su alma, planta esta semilla y espera. Elena. Camila salió al pequeño patio trasero, donde su abuela solía cultivar hierbas. Cavó un hoyo junto al jazmín que su padre le regaló a su madre. Plantó la semilla. La regó con agua y con una lágrima. Crece, susurró. Por todos los que aún creen en segundas oportunidades. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, Andrés la encontró mirando el patio. ¿Qué plantaste? La verdad, respondió ella. La que abuela guardó hasta el final. Le contó la historia de Mateo, el abuelo que nunca conoció, el hombre que trajo el café desde Colombia y sembró no solo granos, sino esperanza. Entonces, la receta segunda oportunidad. No es solo una mezcla, dijo Camila. Es un legado. Cada ingrediente viene de una herida sanada. La canela, de la abuela cuando perdió a Mateo. El cardamomo, de mi padre cuando perdió a su padre. La naranja, de mí, cuando perdí a mis padres. Y el azúcar. Es el perdón que nos dimos hoy. Andrés la abrazó. Tu abuela no solo nos dio café, mija. Nos dio un lenguaje para el amor. Al día siguiente, Camila cambió el menú. Junto a segunda oportunidad, añadió una nueva taza. Raíces hecha con los granos que crecieran de esa semilla.
Y en la pizarra, escribió una frase que se volvería el lema del lugar. Aquí no vendemos café. Vendemos el valor de volver. Y el coraje de quedarse. Mientras tanto, en el patio. La tierra ya mostraba los primeros brotes verdes. Y aunque nadie lo vio, el viento llevó el aroma de ese café. Hasta el faro, hasta el puerto, y hasta los corazones que aún esperaban una señal. De que nunca es tarde para sanar. La joven entró un viernes de lluvia, con el cabello empapado y los ojos llenos de una pregunta que llevaba años sin hacer. Busco a Camila Rojas, dijo, con voz temblorosa. Soy yo, respondió Camila, secándose las manos en el delantal. La joven extendió un sobre amarillento. Mi madre murió hace un mes. En su diario, encontré esto. Dijo que si algún día necesitaba entender por qué mi padre se fue, viniera aquí. Camila abrió el sobre. Dentro, una carta dirigida a doña Elena del Rincón del Café, fechada en 1995. Señora Elena. Mi esposo se fue hace 3 años. Dejó a nuestra hija de 2 años y a mí con una deuda que no puedo pagar. Pero antes de irse, me dijo algo que nunca entendí. Si algún día necesitas sanar, ve al pueblo donde el café sabe a perdón. Allí, una mujer sabrá cómo ayudarte. No fui. Tuve miedo. Orgullo. Dolor. Pero hoy, al morir, solo quiero que mi hija sepa que su padre no la abandonó, sino que se perdió. Por favor, si aún está viva, dígale a mi hija que el amor verdadero no siempre sabe cómo quedarse, pero nunca deja de amar. Carmen M. Camila palideció. Carmen M. El mismo nombre que la madre biológica de Valeria en su historia anterior. ¿Sería una coincidencia? ¿Tu nombre?, preguntó, con el corazón acelerado. Lucía, respondió la joven. Lucía Mendoza. Camila miró a su padre, que las observaba desde la barra. ¿Conoces a alguien llamado Raúl Mendoza? Claro, exclamó Andrés. Es el hombre que ayudó a sanar a cientos en el andén 7. ¿Es tu familia? Lucía asintió, sorprendida. Raúl es mi tío. Mi madre era su hermana. En ese instante, todo cobró sentido. Las historias no eran paralelas. Estaban entrelazadas. Camila sirvió una taza de segunda oportunidad y se sentó frente a Lucía. Tu tío Raúl encontró su redención en un andén. Tu madre buscó la suya aquí. Y tú has venido a cerrar el círculo. Le contó la historia de su abuela, de su padre, del café que sanaba. Y Lucía, por primera vez en su vida, entendió que el abandono de su padre no era rechazo. Era un grito de dolor que no supo cómo expresar. ¿Crees que aún me ama?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Si respira, te ama, respondió Camila. ¿Y si alguna vez bebió café? Sabía que existía un lugar donde el perdón era posible. Esa noche, Lucía escribió su primera carta. Papá, hoy supe que no me dejaste. Solo no supiste cómo quedarte. Te espero en el rincón del café. Lucía. Y cuando la colocó en la caja de las tazas del corazón, 2 historias separadas por el tiempo se unieron en una sola verdad. El amor nunca se va. Solo busca la forma de regresar. 3 semanas después, un hombre de mediana edad entró a el rincón del café con paso inseguro, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Llevaba una maleta vieja, ropa sencilla y los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Camila lo reconoció al instante, era el hombre de la foto que Lucía le había mostrado. El padre ausente. ¿Busca a alguien?, preguntó, con suavidad. A mi hija, respondió él, con la voz ronca. Me escribió una carta. Camila asintió y fue a buscar a Lucía, que estaba en el patio regando los brotes de café. Él está aquí, dijo. Lucía se detuvo. No corrió. No gritó. Solo cerró los ojos y respiró. Estoy lista, susurró. Nadie lo está, respondió Camila. Pero el amor no espera a que lo estés. Entró a la cafetería. Su padre se levantó al verla. Lucía. Papá, dijo ella, y en esa palabra cabía todo, el dolor, la duda, el anhelo.
Se sentaron en el rincón favorito de doña Elena. Camila le sirvió 2 tazas de segunda oportunidad. No sé por dónde empezar, dijo él, con las manos temblando sobre la taza. Empieza por el final, respondió Lucía. ¿Por qué volviste? Él miró el café, como si buscara las palabras en el vapor. Porque tu carta me recordó que aún tenía un hogar. Me fui porque creí que era lo mejor para ti. Pero cada día, en cada puerto, en cada ciudad, soñaba con tu risa. Y cuando supe que estabas aquí, supe que era mi última oportunidad. Bebió un sorbo. Las lágrimas cayeron en la taza. Sabe a mi madre. Porque abuela la hizo con su receta, dijo Lucía. La receta del perdón. En ese momento, algo se rompió y algo se sanó. No con gritos. No con excusas. Con una taza de café compartida en silencio. Al atardecer, el hombre le entregó a Lucía un pequeño frasco. Lo guardé todos estos años. Es la tierra del jardín donde jugabas de niña. No pude darte mucho. Pero nunca olvidé de dónde venías. Lucía lo abrazó. No como una hija que perdona. Como una mujer que entiende. Y mientras el sol se ponía sobre el pueblo, el rincón del café dejó de ser solo un lugar de recuerdos. Y se convirtió en un altar de segundas oportunidades. Porque en cada taza servida, el amor encontraba su camino de regreso a casa. La idea nació una tarde de otoño, mientras Camila y Lucía limpiaban las tazas después del cierre. ¿Y si no solo servimos café, dijo Lucía, sino que también guardamos las historias que nacen aquí? Camila sonrió. Abuela lo hacía. Decía que cada taza tenía un alma, y cada alma, una historia. Así nació las cartas del café, un rincón junto a la ventana, con un viejo buzón de madera y papel de carta con el membrete de la cafetería. Escribe lo que no puedes decir en voz alta. Déjalo aquí. Y si lo deseas, alguien lo leerá. Y te responderá con una taza de café y un corazón dispuesto a escuchar. Al principio, solo llegaron notas breves. Gracias por hoy. Hoy lloré por primera vez desde que murió mi esposo. Perdón, mamá. Perdón, papá. Pero una mañana, entre las cartas habituales, encontraron un sobre grueso, con membrete de una prisión de máxima seguridad. Señorita Camila. Mi nombre es Daniel. Estoy preso desde hace 8 años por un robo que cometí para pagar la medicina de mi hija. Ella tiene 12 años ahora. Nunca me ha visitado. Su madre le dice que soy un monstruo. Pero leí sobre su cafetería en un periódico que llegó a la biblioteca de la cárcel. Dice que aquí el café sana. ¿Podría escribirle una carta que ella quiera leer? Porque si hay un lugar donde aún me espere, quiero encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Camila leyó la carta en silencio. Luego, la llevó a Lucía y a su padre, que ahora trabajaba en la cafetería reparando muebles viejos. ¿Y si lo ayudamos?, preguntó. A un preso, dudó Andrés. No, dijo Lucía. A un padre. Esa noche, los 3 se sentaron en la mesa del rincón y escribieron juntos. No una carta de justificación. Una carta de verdad. Hija. No sé si crees en mí. Pero quiero que sepas algo. Cada noche, miro la luna y pienso en ti. No como el hombre que me acusan de ser, sino como el padre que nunca dejó de amarte. Si algún día quieres saber la verdad, no vengas a la prisión. Ven a el rincón del café. Aquí, hay una mujer que entiende que el amor siempre encuentra su taza. Camila envió la carta. Y esperó. No sabía si la niña la leería. Pero sabía que, al escribirla, Daniel ya había sanado un pedazo de su alma. Y en ese acto de esperanza, el café de doña Elena se volvió un poco más fuerte, para incluir hasta a los que el mundo había olvidado. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Daniel escribió de nuevo, esta vez con una voz más apagada. Quizá fue un error. Tal vez ella ya no necesita un padre, solo paz. Pero Camila no perdió la fe. El silencio no es un no, le escribió. A veces, es el tiempo que el corazón necesita para decidir si abre la puerta. Y entonces, un martes lluvioso,
llegó un sobre pequeño, sin remitente, con solo una palabra escrita en la parte delantera. Papá. Dentro, una hoja con dibujos de flores y una letra temblorosa. No sé si debo llamarte así. Mamá dice que eres malo. Pero leí tu carta. Y también leí sobre el café que sana. Ella dice que el perdón es para los débiles. Pero yo, quiero ser fuerte como la mujer del café. ¿Es verdad que miras la luna por mí? Yo también. Valentina. Daniel lloró tanto que el carcelero tuvo que darle un pañuelo extra. Escribió su respuesta esa misma noche, con las manos temblando de esperanza. Mientras tanto, el rincón del café recibió otra visita inesperada. Una mujer elegante, de traje oscuro y mirada cansada, se presentó al atardecer. Soy la jueza Mónica Arrieta, dijo. Vine, porque ya no puedo dictar sentencias sin sentir que estoy condenando mi propia alma. Camila la reconoció al instante. Usted presidió el caso de Daniel. Se admitió la jueza, con la voz quebrada. Y hoy, dudo. Se sentaron en el rincón de las cartas. La jueza bebió su café en silencio durante largo rato. Leí sobre su cafetería. Sobre cómo el café no juzga, solo acompaña. ¿Y qué busca?, preguntó Camila. Redención, respondió la jueza. No para mí. Para el sistema que defendí. Porque condené a un padre, sin ver al hombre. Entonces, contó lo que nunca había dicho en público. Hubo pruebas que se perdieron. Testigos que desaparecieron. Y un fiscal que presionó para cerrar el caso rápido. ¿Y por qué no lo revisó? Porque el sistema no perdona a quienes dudan. Pero el corazón, sí. Camila la miró con ojos nuevos. Entonces, ¿qué quiere hacer? Quiero ayudar, dijo la jueza. No como juez. Como mujer. ¿Puedo escribirle una carta a Valentina? No para justificar mi sentencia, sino para pedirle perdón por no buscar la verdad. Esa noche, bajo la luz de las velas, la jueza escribió su primera carta desde el corazón. No con frases legales. Con palabras humanas. Y mientras lo hacía, el rincón del café dejó de ser un refugio. Y se convirtió en un tribunal del alma. Donde la justicia no condenaba, sino sanaba. Al día siguiente, la jueza regresó a la ciudad. Pero antes de irse, plantó una semilla junto a los brotes de café de doña Elena. Para que florezca la verdad, dijo. Y cuando el viento movió las hojas del jazmín, hasta el aroma del café sonó como un suspiro de redención. El reencuentro no fue en una celda, ni en un tribunal. Fue en el rincón del café, un sábado de primavera, con los brotes de café en pleno crecimiento y el jazmín perfumando el aire. La jueza Mónica Arrieta había trabajado en silencio durante semanas. Revisó el caso de Daniel desde cero, encontró testigos olvidados, recuperó pruebas archivadas bajo confidencial. Y presentó una moción de revisión judicial con una condición especial. El reencuentro debía ocurrir en un espacio de sanación, no de condena. Así, con autorización judicial, Daniel fue trasladado bajo custodia al pueblo. No con grilletes visibles. Con dignidad. Valentina llegó con su madre, que se negó a entrar. Solo estaré afuera, dijo. Si ella quiere, puede regresar. Pero Valentina cruzó el umbral con paso firme. Al ver a su padre más delgado, con canas, pero con los mismos ojos que ella, se detuvo. No corrió. No gritó. Solo lo miró, como si buscara en su rostro la verdad que tanto había dudado. Daniel no se movió. No tienes que abrazarme, dijo, con voz suave. Solo, quédate un momento. Ella asintió. Se sentaron en el rincón de doña Elena. Camila, Lucía, Andrés y la jueza se retiraron discretamente, dejándolos solos con el silencio y el aroma del café recién hecho. Durante una hora, hablaron. De la luna. De los dibujos que ella le había enviado. De los libros que él leía en prisión. De lo que habían soñado el uno del otro. Al final, Valentina tomó su mano. ¿Puedo llamarte papá? Daniela asintió, con lágrimas en los ojos. Solo si me dejas llamarte hija. Cuando salieron, la madre de Valentina los vio, y por primera vez en 8 años. No desvió la mirada.
Más tarde, la jueza Mónica llegó con documentos en mano. La audiencia será en un mes, dijo. Pero hoy ya ganaste algo más valioso. Su confianza. Esa noche, mientras todos celebraban con café y pan recién horneado, Daniel le entregó a Camila una carta. Para las cartas del café, dijo. Para que otros sepan que nunca es tarde para volver a casa. Camila la leyó en voz alta al día siguiente. Hoy vi los ojos de mi hija. Y en ellos, no vi miedo. Vi esperanza. Demostró que no hay corazón tan perdido. Que no pueda encontrar su taza de esperanza. Si estás leyendo esto desde un lugar oscuro, recuerda. El amor no espera a que seas libre para amarte. Te ama, incluso entre rejas. Al finalizar, un joven que había venido desde una cárcel juvenil se levantó y dijo. Mi papá también está preso. ¿Creen que aún me ama? Lucía lo abrazó. Si respira, te ama. Y si escribe, te está buscando. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado del pueblo, el rincón del café demostró que no hay corazón tan perdido. Que no pueda encontrar su taza de esperanza. La audiencia se celebró un jueves de junio, bajo un cielo despejado que parecía bendecir el día. Camila, Lucía, Andrés y la jueza Mónica Arrieta estuvieron presentes. También Valentina, que se sentó junto a su madre esta vez, sin distancia entre ellas. Los nuevos testimonios fueron contundentes. Un farmacéutico retirado confirmó que Daniel intentó pagar la medicina de su hija antes de cometer el robo. Las pruebas forenses, reanalizadas, mostraban que actuó bajo extrema necesidad, no con intención delictiva. Y la jueza que presidía la audiencia, una mujer formada en justicia restaurativa, dictó su veredicto con una voz que resonó como un acto de sanación. Se revoca la sentencia anterior. Daniel Mendoza queda libre de todos los cargos. Y el Estado le debe una disculpa. Y una vida. Daniel no gritó. No corrió. Solo cerró los ojos y respiró. Por primera vez en 8 años, el aire no olía a hierro, sino a libertad. Al salir del tribunal, Valentina corrió hacia él. Esta vez, sí lo abrazó. Papá. Hija, susurró él, con la voz rota. Prometo que nunca más te dejaré. Pero no fue a una ciudad lejana. Daniel pidió quedarse en el pueblo. Quiero aprender a reparar muebles, dijo. Quiero cuidar los brotes de café. Quiero ser parte de este rincón. Camila le ofreció el viejo cobertizo trasero. Será tu taller. Y tu hogar. Una semana después, Daniel escribió su primera carta desde la libertad. No a un juez. No a un abogado. A su hija. Valentina. Hoy planté mi primera semilla de café. Me enseñó Camila. Dijo que florece cuando el corazón sana. No sé si merezco esta segunda oportunidad. Pero sí sé que la usaré para amarte cada día. Con hechos, no con palabras. Gracias por creer en mí. Cuando el mundo entero dejó de hacerlo. Papá. La carta se publicó en las cartas del café. Y cientos de niños encarcelados por el dolor de padres ausentes la leyeron. Y volvieron a esperar. Mientras tanto, la jueza Mónica renunció a su cargo. No puedo seguir aplicando leyes que no sanan, dijo. Ahora quiero enseñar a los futuros jueces que la justicia sin compasión no es justicia. Se mudó al pueblo y abrió un pequeño despacho junto a la cafetería. Consultoría de Justicia Restaurativa. Su primera alumna fue Valentina. ¿Quieres ser jueza?, le preguntó un día. No, respondió la niña. Quiero ser como Camila. Quiero sanar con café. Y en ese rincón del mundo, donde antes solo se servía café, ahora florecía un nuevo tipo de justicia. Una que no condenaba, sino que reconstruía. Con el tiempo, el rincón del café dejó de ser solo un lugar del pueblo. Gracias a las historias que nacían allí, a las cartas que sanaban y al eco silencioso de corazones reconciliados, nació la red de rincones del café, pequeños espacios en ciudades de todo el mundo donde el café no se vendía. Se compartía como acto de sanación. Había rincones en Bogotá, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, incluso en un barrio olvidado de Nueva York. Cada uno con su jazmín, su taza de porcelana blanca y su caja de cartas.
Camila viajaba poco. Prefería escribir desde casa, guiada por las voces que llegaban en sobres de todo el mundo. Pero un día, mientras limpiaba la taza favorita de su abuela, la de borde dorado, con una pequeña grieta reparada con oro, algo cayó del fondo. Era un sobre diminuto, enrollado como un pergamino, atado con hilo blanco. En la parte exterior, una caligrafía que conocía mejor que su propia voz. Para el día en que el mundo te necesite. Y tú necesites recordar por qué empezaste. Camila contuvo el aliento. Su abuela había escondido una última carta en el corazón de su taza más querida. Con manos temblorosas, la abrió. Mija. Si estás leyendo esto, es porque ya no eres solo Camila. Eres un faro. Y los faros, a veces, olvidan que también necesitan luz. No te escribo para recordarte cuánto has hecho. Te escribo para recordarte por qué lo hiciste. No por fama. No por redención. Porque una niña, una vez, necesitó saber que su padre la amaba. Así que cuando el mundo te pida más, detente. Siéntate en el rincón. Bebe una taza lenta. Y recuerda. No estás aquí para salvar a todos. Estás aquí para ser el rincón donde uno pueda encontrar su taza de esperanza. Eso es suficiente. Siempre lo fue. Con todo mi amor. Abuela. Camila salió al patio y se sentó junto a los brotes de café. Leyó la carta una y otra vez, hasta que las lágrimas mojaron el papel. Esa noche, canceló 3 entrevistas, 2 conferencias y un viaje a Europa. Necesito quedarme, le dijo a Lucía. El mundo puede esperar. Pero mi alma, no. Durante una semana, no escribió. No habló. Solo estuvo. Caminó por el bosque. Reparó tazas con su padre. Tomó café con Daniel en su nuevo taller. Y cada tarde, bebió una taza lenta en el rincón de su abuela, como si fuera un acto de oración. Al final de la semana, escribió una nueva carta para las cartas del café. No era larga. Solo decía: hoy no sané a nadie. Hoy me sané a mí. Y eso, también es amor. Y en ese acto de quietud, Camila entendió que el verdadero legado de su abuela no era lo que construyó, sino la paz que le enseñó a encontrar. En medio de la tormenta. El libro de Lucía se tituló La taza que me esperaba, y nació de las cartas que escribió a su padre y a las historias que escuchó en el rincón del café. No era una novela. Era un diario de sanación. Como perdonar sin olvidar. Como amar a un padre ausente. Como encontrar hogar en los ojos de una desconocida. El día del lanzamiento, una anciana entró a la cafetería. Mi nombre es Adelina, dijo. Fui la nodriza de doña Elena. Cuando su madre murió, yo la crié hasta los 5 años. Entregó una carta escrita en 1955. Querida Elena, si algún día tienes una nieta, dile que el amor no se hereda. Se siembra. Adelina. Lucía la leyó en voz alta. Y en ese instante, 3 generaciones de mujeres sanaron juntas. Mientras tanto, los brotes de café plantados por Camila dieron sus primeros frutos. Es el mismo grano que trajo Mateo, dijo Andrés, emocionado. El café que florece en la sombra. Camila lo molió a mano, como su abuela. Y preparó la primera taza de raíces. Al beberla, supo que el círculo se había cerrado. No con perfección. Con verdad. Esa noche, reunió a todos en el patio. Lucía, Daniel, Valentina, la jueza Mónica, su padre. Hoy no celebramos un café, dijo. Celebramos que volvimos. Y mientras el viento movía las hojas del jazmín, el legado de doña Elena ya no era una receta. Era un latido colectivo. Una mañana, Camila encontró una carta en el buzón de las cartas del café. Era de una niña de 10 años, desde Valparaíso. Mi abuela me habló de un lugar donde el café sana. Vine a buscarlo. Hoy tomé mi primera taza. Y por primera vez desde que murió mi papá, no me sentí sola. Camila respondió con una semilla del café de Mateo y una nota. Plántala. Cuídala. Y cuando florezca, abre tu propio rincón. Porque el amor siempre necesita un lugar donde servirse.
Así, sin pretenderlo, el rincón del café se volvió semilla. Con el tiempo, Camila entendió que no debía poseer el legado. Debía liberarlo. Convirtió la cafetería en una fundación comunitaria. Cualquiera podía aprender la receta. Cualquiera podía abrir su propio rincón. Lo único que pedía, que cada taza se sirviera con el corazón abierto. Daniel enseñaba a reparar muebles. Lucía guiaba talleres de cartas. Andrés contaba historias a los niños. Y la jueza Mónica formaba mediadores, no jueces. El pueblo ya no era solo un lugar. Era un refugio para corazones rotos. Una tarde de otoño, Camila se sentó en el rincón de su abuela con una taza de segunda oportunidad. Miró a su alrededor. A su padre, riendo con Daniel. Lucía, leyendo a Valentina. A los brotes de café, ya convertidos en arbustos fuertes. Y supo que ya no necesitaba probar nada. Ya era suficiente. Esa noche, escribió su última carta como guardiana. Abuela. Hoy entendí que no sanamos para olvidar. Sanamos para convertirnos en puente. Y cada taza que servimos es un boleto de regreso a casa. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se dice, se sirve. Hoy, el rincón del café sigue abierto. No porque Camila lo mantenga, sino porque el mundo aún necesita lugares donde el dolor se comparte y el perdón se bebe en silencio. En cada rincón del mundo, alguien, en algún momento, se sienta frente a una taza humeante y escribe una carta que nunca pensó que diría en voz alta. Y si alguna vez pasas por el pueblo, al atardecer, cuando el aroma a canela y café se mezcla con el viento, escucharás un susurro. No es el viento. Es el eco de miles de corazones que, una vez rotos, eligieron creer. Porque la receta secreta nunca fue de café. Era de amor. Y el amor siempre encuentra su taza. Si esta historia tocó algo en ti, no estás solo. Déjame un corazón rojo en los comentarios o cuéntame, ¿qué herida estás sanando hoy? Tu palabra puede ser la luz que alguien más necesita. Y si crees en el poder de las segundas oportunidades, suscríbete y activa la campanita. Porque aquí, cada semana, abrimos una página nueva. Gracias por estar aquí. Que esta historia te abrace y te recuerde que nunca es tarde para sanar. Hasta la próxima página, con dolor y con esperanza.